esta mañana vamos a tocar un tema, ya va a venir Apocalipsis 20, vamos a usar también un poquito la pantalla para entender, pero vamos sacando algunos temas, hermanos. Estamos viviendo el privilegio en nuestro país de elegir autoridades. Y yo creo que como cristianos no podemos esconder la cabeza como el avestruz y decir, no, como cristianos no tenemos que hablar de eso. ¿Por qué no? ¿Qué dice la Biblia? No te estoy hablando de hablar de algún partido, color o candidato, no vamos a hablar de eso. Pero a la luz de este pasaje vas a ver principios que te tienen que hacer ruido a la hora de entrar al cuarto oscuro y votar. Porque ahí estás vos y el Señor, nadie más. Qué precioso, qué lindo privilegio. ¿Cuántos países les gustaría tener esto? No muchos países tienen democracia y eligen sus gobernantes. Es más, la iglesia primitiva no elegía a sus gobernantes, era lo que había. Que eso vamos a ver hoy. Nosotros tenemos el privilegio de elegir nuestros gobernantes. Aún así sabemos que soberanamente Dios pone lo que Él quiere. Pero a la luz de hacerlo, en ese momento, espero que esto contribuya cuando vayas al cuarto oscuro. Y ores, dice, Señor, bueno, acá estoy, las boletas y yo. No. Dios, las boletas y vos. Entonces yo voy a ver todo lo que dice la Biblia y en ese momento levanto la tarjeta de X y digo, bueno, Señor, oré por esto. Vamos a ir a Romanos 13, lo que dice. Me incluyo humildemente, hermanos, me incluyo en este pasaje. Digo, wow, cuántas veces me enojo. Yo he sido participante a veces de muchos memes que he visto, que me han pasado, después hablaron de mí, pero ellos me lo pasaron. Memes, ¿no? Los niños tienen que ir arriba, los bebés también, perdón. Sí, me hacen 500 señas de atrás. Los niños a la clase, por favor. Me olvido. Me meto en el pasaje. Los niños. Los bebés. Solamente los bebés van a clase. Obviamente la mamá los sube. Los niños quedan hoy acá. Listo. Perdón. Ahí está. Vamos a ir a Romanos 13, versículo 1 al 7, que el hermano Samuel leyó hoy. Y no vamos a hablar, no estés pensando que vamos a hablar de a quién votar. No vamos a hablar de eso. Vamos a ver principios que nos muestra este pasaje, nada más. A la luz de eso usted tiene que pensar y discernir, hermano en Cristo. Romanos 13 y oramos. Yo voy a leer la versión Reina Valera 60. Muchos de ustedes tienen las Américas, que es perfecta. Sométase toda persona a las autoridades superiores, punto y coma, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis los tributos, iba a decir los impuestos, pero ahora lo vamos a definir. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Yo sé lo que estás pensando, concéntrate en el texto. No pienses, acá estamos en Roma. Nerón, los Herodes eran los que gobernaban, era una tiranía terrible. Así que no pienses en ningún gobierno de Argentina o de tu país. Concéntrate en el texto. Pues por eso pagáis también los tributos, pues son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todo lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Padre,
Qué hermoso tocar estos textos y ver luz en tu palabra frente a todo lo que nos rodea, para así saber discernir frente al privilegio de elegir autoridades. Señor, ayúdanos a concentrarnos en el texto y aprender de tu palabra. Ella es la autoridad en nuestra vida. Rogamos que tú nos guíes, Señor, en tu nombre. Amén. Con toda humildad quiero enseñar esto, hermanos, porque yo creo que todos caemos en hablar mal del gobierno, hacer chistes, en difamar, ¿no? Todos nos enojamos. Pero vamos a ver lo que Pablo... Yo anoté muchos por qué. Miren, en versículo 1 dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. 3. Porque es servidor de Dios para tu bien. Versículo 4. Pues no en vano llevan la espada. Por lo cual, versículo 5. Pues, versículo 6. Esas son razones. Pablo va a dar razones, por lo menos 8 razones por la cual el cristiano debe someterse al gobierno que le toca. Y quiero que nos concentremos en el texto. Para entender el contexto donde Pablo escribe, cabe recordar que en el tiempo del nacimiento del Señor, la corrupción política y el mando autoritario era común. Había por todas partes tiranos asesinos. Al lado de la práctica de la esclavitud, estoy leyendo un poquito de historia romana, lo que pasaba en el contexto bíblico. La práctica de la esclavitud humana abierta era la antítesis de la democracia. El imperio romano para este tiempo tenía 3 esclavos por persona libre. En Mateo 2:16 observamos el colmo de la brutalidad autocrática de Herodes en Palestina. Ningún país ha sufrido la muerte de todos sus niños menores de 2 años en forma tan violenta como lo hizo Herodes. Muchas personas desempleadas hoy día en los países organizados reciben aún el salario de ayuda de los gobiernos, asistencias sociales, derechos, oportunidades, viviendas, etc. Los judíos en ese tiempo eran patrimonio de Roma, carecían de voz y voto. Por eso les digo que lo nuestro es un privilegio. Sin ningún recurso legal. Aún así, Roma permitió que los judíos tengan sus sistemas de cultos y ofrendas y una notable libertad religiosa. No se les exigió rendir culto a César, incluso los romanos protegían la observancia del día de reposo y las leyes mosaicas. La iglesia primitiva tuvo en común con los judíos muchas libertades religiosas en el comienzo junto con los judíos. No obstante, había ciertos nacionalistas dentro del grupo de judíos, que por eso escribe esto Pablo, que se llamaban los celotes. Y los celotes se convirtieron en asesinos judíos, no solo de romanos, sino de los mismos compatriotas que no compartían su causa. Y todo esto trajo como consecuencia en el año 70 la matanza de más de 1 millón de judíos en el templo. Así que había todos estos grupos terroristas que atentaban contra las autoridades romanas, que yo creo que eso es el corazón de esta carta. Por eso escribe, no el corazón de la carta, sino el corazón de este texto, donde Pablo dice, miren muchachos, el Señor no nos llamó a ser piqueteros, cortar caminos, hacer atentado contra los gobiernos de turno. No llamó a la iglesia a hacer marchas políticas en quejas y en demandas. No lo ves en la Biblia y no lo hubo. Habla de una sumisión. Entiendan el contexto. Puedo estar toda la mañana leyendo el contexto de Roma y todos los gobernantes que pasaban ahí. Comenzamos con esta carta, este texto diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. La frase ahí, toda persona, en la traducción también habla de toda alma. Alcanza a todos los seres humanos. Las Américas, si tenés ahí las Américas,
traduce, sométase todas personas a las autoridades que gobiernan. ¿Es así? ¿Lo ven ahí? Fíjense en la traducción de las Américas. Sométanse a las autoridades que les tocan, que gobiernan. La palabra someterse es upotazo. Upotazo. Y se empleaba con frecuencia como un término militar que se refería a los soldados. Por su rango estaban sujetos bajo autoridad absoluta de un oficial superior. Es tan imperativo pasivo, o sea que debes someterte y colocarte por tu propia voluntad sin importar quién sea el gobierno de turno. Estamos hablando a cristianos, no estoy hablando un mensaje a los no cristianos. Estamos hablando a personas que han nacido de nuevo, que creen en el Señor. Ese término aparece 30 veces en el Nuevo Testamento para indicar una actitud correcta de un creyente a los líderes de una congregación. 1 Corintios 16, 16. Hacia los gobernantes también está en Tito 3.1. 1 Pedro 2, 13 al 14 también dice lo mismo. Hacia Dios, Santiago 4, 7. También es la actitud de una esposa creyente hacia su esposo. Colosenses 38, 18. Obviamente en otro contexto, ¿no? 1 Pedro 3. Aún los esclavos a sus amos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese término también era un imperativo para esclavos. No había marchas piqueteras de las iglesias para abolir la esclavitud. No había manifestación. Es más, Pedro 3:18 decía, ustedes esclavos sométanse a sus amos y sean de testimonio. La actitud de los jóvenes hacia sus mayores. 1 de Pedro 5, la actitud de la iglesia hacia Cristo, Efesios 5:24. Efesios 5:21, la obligación de sumisos unos a otros entre creyentes. Habla de una condición de humildad, upotazo, estar debajo de otro, no creerte más. El término indica el deber del creyente de aceptar y respetar la autoridad de otro sobre uno mismo, en este caso la autoridad de los gobernantes. ¿En qué? Bueno, obviamente hubo límites, ¿no? Al mismo Señor en Marcos 12, 17 lo quisieron tentar con el tema de los impuestos, ¿se acuerdan? Marcos 12, 17, puede ser. Avi, ¿no? Leo hoy. Marcos 12, 17. Pero tiene que ver, hermanos, con... A ver, ¿lo tenés? Ahí está, vamos. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esa tentación que hubo ahí de que si el Señor pagaba los impuestos, no dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es necesario, pero Pedro en Hechos 5:29 hay una excepción donde las autoridades le dijeron, no prediquen más, no te queremos escuchar hablar de ese nombre. Y Pedro respondió, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahí está la diferencia. Pero hermanos, leyes civiles como leyes, los códigos de tránsito, los códigos de construcción, de cómo tenés que hacer un edificio, una casa, las regulaciones de seguridad y todo lo que te impone el Estado, tenés que obedecerlo. Y nuestra actitud es sumisión. Daniel 6:7 es otro caso de excepción donde vos decís, bueno, acá sí, este es el límite. Yo hago todo lo que me dicen. En Daniel 6:7, obviamente, con el rey Darío, por el tema de envidia y la política barata. Daniel 6, después léanlo en su casa, dice, todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto. Ellos querían atrapar a Daniel porque era fiel a Dios. Y Darío lo había puesto a Daniel sobre los gobernadores. Bueno, hace un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Se acuerdan? Daniel
entró a su casa, está en el texto, no voy a ir ahora porque se nos va el tiempo, abrió las ventanas y oró como solía hacer siempre. Evidentemente estos sátrapas y estos políticos estaban ahí con el celular. Ustedes no digan nada. Para mí estaban con el celular. Y cuando Daniel 6 abrió las ventanas, le sacaron una foto y se la mandaron por WhatsApp a Darío. ¿Ves? Daniel está orando como siempre. No acató tu edicto. ¿Qué hicieron? Le hicieron tirar al foso los leones. Daniel 6:19 dice, el rey pues se levantó. El rey quedó muy triste porque lo estimaba a Daniel. Sabía que era un hombre con un espíritu diferente. Creía en el Señor. El rey pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Esto es histórico, no es algo simbólico que hablan los leones. Eran leones, hermano. Y fue, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Interesante, ¿no? A quien tú continuamente sirves. Miren el testimonio de Daniel. El incrédulo sabía cómo era Daniel con su Dios. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, miren cómo se refiere Daniel a Darío. Dice, ¿qué te importa, Darío? Por tu culpa estoy acá. Desde que empezaste a gobernar, pasó esto. No dijo así. Oh rey, vive para siempre, dijo. Daniel 6:21-22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Maravilloso. Este es el límite de la sumisión con los gobiernos. ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta en lugar de Daniel, no? Cuando va ahí, oh rey, vive para siempre. Y Pablo va a dar razones acá. Primeramente, ¿por qué tenemos que tener esa sumisión con ese límite? Primero el Señor, ¿no? Al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero a nuestro Dios seguimos honrando. Y la fidelidad como tuvo Daniel. Bueno, ahí aparece el primer porque. Fíjense capítulo 13, versículo 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Eso lo dice las Escrituras de tapa a tapa. Proverbios 8:15 dice, por mí reinan los reyes y los magistrados administran justicia. Por mí gobiernan los gobernadores y los nobles juzgan la tierra. Dios los puso. ¿Cómo puede ser? Dios los puso. Pero si votamos y Dios quiso. Aunque las autoridades del Imperio Romano, el emperador y sus oficiales eran paganos, han sido establecidas por Dios y han de ser respetadas por los cristianos. Con lo macabro y perverso que eran, aún así Dios puso esas autoridades. En Hechos, interesante, en Hechos 17:24, Pablo dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que los que habiten sobre la faz de la tierra, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios controla todo. Eso es interesante estudiar los atributos de Dios. No fue un accidente el presidente que tenemos. Dios quiso. Por algo lo quiso. Cuando estemos en el cielo vamos a saber por qué lo quiso. Así que la primera razón por la cual debemos someternos a las autoridades con el límite de nuestra fidelidad a Cristo es porque Dios quiso. Versículo siguiente dice, de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, por favor, Abby, ¿qué dice? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La otra razón por la cual te debes someterte y sujetarte al estado que estás, al país que ingresás, no sé de dónde nos están viendo, pero en nuestra iglesia tenemos de muchos países, bueno, no tantos, pero de varios países de Latinoamérica.
tenés que sujetarte a las leyes del país que entras. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Porque de modo que quien se opone a la autoridad, te opones a Dios. Es algo matemático, hermanos. En la Biblia siempre estuvo. En Números 16:3 vemos el ejemplo cuando se rebelan contra Moisés. Números 16:3 dice, se juntaron contra Moisés y Aarón, y este es un cuadro bien ilustrativo. Y les dijeron, basta de vosotros, porque toda la congregación, todos son ellos santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16:3, si quiere vaya ahí. Números 16:3 y mire. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él y el que él escogiere, y él lo acercará así. Haced esto. Dice, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová en la mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministraseis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de su congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Procurad también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis, sois contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés llamar a Datán, a Abirán, los hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Rebeldes los tipos, no iremos allá. Versículo 13 de Números 16, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en las mentiras. Y estaban haciendo ladrillos para los egipcios, estaban de esclavos. Sino que también te enseñoré sobre rebelde mal sobre nosotros imperiosamente. ¿Quién sos?, le decían. Ni tampoco nos has metido en una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades, se quejaron. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Bueno, es larga la historia, pero en versículo 31 al 35, aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. También salió fuego delante de Jehová y consumió 250 hombres que ofrecían el incienso. Pasó el tiempo e Israel no aprendió la lección. Lo increíble que no aprendió y no se arrepintieron. Los que quedaron, en versículo 41 del número 16, es interesante leer el Antiguo Testamento, porque uno aprende de esas cosas. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo de Dios. Y dijo Moisés y Aarón, tomad el incensario y pon el fuego en el altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, corrió y bueno, en síntesis lo que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión. Un montón. No, empezás a leer el Antiguo Testamento y te decís, wow, esto no es nuevo. Por eso Pablo dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y Pablo coloca esto en relación a no solamente en la iglesia, no estamos hablando que Dios va a tragar a la gente que murmura. Dios va a dar su forma de castigo. Pero es un principio de que Dios
intercede, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y tené cuidado. Dios no nos llamó a rebelarnos contra los gobiernos, a hacer celotes, a hacer barricadas, a oponernos, a estar de acuerdo con un boicot, con un golpe, lo que sea. Versículo 2 dice también, a lo establecido por Dios se resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿A qué se refiere con eso? En tercer lugar, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En síntesis, una palabra castigo. Castigo. La tierra se va a abrir y lo va a tragar, no necesariamente. Es interesante, Pedro, cuando corta la oreja del siervo, del soldado, cuando iban a apresar al Señor, y Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar. En realidad no era la oreja, siempre decimos que la apuntaba acá. Lo quiso matar y le cortó la oreja y el Señor le pone, ¿se acuerdan? La oreja, vuelve tu espada a tu lugar, porque los que tomen a espada morirán. Lo que Jesús estaba afirmando era que el gobierno tiene derecho de matarlo, de pena de muerte. Y eso pasaba en Israel. La ley mosaica daba muchas clases de castigo según la ofensa cometida. Por el robo se prescribía la obligación de devolver todo lo robado, hacer restitución cuando el ladrón no tenía dinero para devolver, lo debía pagar con trabajo. Esa era la ley mosaica, el pueblo judío. El castigo era algo público, el ofensor era avergonzado delante de sus familiares, amigos y la sociedad en general a fin de inculcar respeto por la ley. El castigo se aplicaba por lo general en el cuerpo, eran azotes. Eso hacía Israel. No lo hacía Israel porque lo inventó Israel, lo mandó Dios. Y era una política, y también había pena de muerte, cuando en caso de homicidio. Si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, Deuteronomio 19:11, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte, porque no era por accidente, ese era otro término. Este era un caso de asesinato planeado. Y si huyere a alguna de esas ciudades, entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí, lo entregarán en la mano del vengador de la sangre para que muera. Versículo 13 de Deuteronomio 19 dice, no te compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Si no, no te irá bien. Pena de muerte. Esa política bíblica es un fuerte contraste con lo que predomina hoy de muchos países y ciudades, donde expresa mayor lástima por los criminales que por sus víctimas. Estoy leyendo la Biblia, estoy explicando lo que pasaba en Israel y lo que Pablo dice acá en cuanto a sujeción a las autoridades. Por eso dice en versículo 3, no, versículo 2, a los que Dios estableció resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Puede haber consecuencia de muerte por rebelión. Y eso hacia Roma. ¿Dónde murió el Señor? En una cruz. Y en la entrada de los caminos estaban las cruces donde se ponían a todos los malhechores. El Señor tomó esa forma por nosotros. ¿Por qué? Versículo 3, Abby, por favor. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice otra, porque habla de una razón, porque refrena el mal, da castigo, refrena el mal. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y debemos someternos a la autoridad civil porque Dios ha ordenado como un medio para restringir el avance de la maldad. Es un medio para restringir el avance. Pablo mismo había sufrido en gran medida en manos de magistrados muy injustos. Él estaba preso por predicar el evangelio, era injusto. Pero realmente, hermanos, los magistrados están no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Los castigos, algunos países musulmanes que tienen castigos tremendos,
la estadística muestra que ahí hay menos delincuencia, porque tienen más o menos el mismo sistema que viene de historia de Israel. Condenan al asesino. Mire lo que dice Eclesiastés, busque Eclesiastés 8:11. Las prisiones eran comunes en los territorios paganos, pero en Israel no se ha registrado cárceles en tiempos bíblicos. Sí, en Roma. Los criminales perdían sus vidas o trabajaban para restituir sus deudas. Así era Israel. O laburaban para pagar lo que robaron o perdían su vida si eran asesinos. Eclesiastés 8:11, ¿qué dice? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos del hombre está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por eso Dios puso gobiernos. Ojalá los gobiernos actuaran así. Por cuanto no se ejecuta sentencia, no se juzga la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está siempre dispuesto, están ellos dispuestos para hacer el mal. Dígame si no es una realidad. La Biblia lo dice. Cuando no condenas el pecado o la delincuencia, crece la delincuencia. Crece. Los cuáqueros son los que introdujeron en Estados Unidos las cárceles, que no existían, para suministrar un trato más humanitario que el castigo corporal a los delincuentes. Entonces debemos someternos a la autoridad porque Dios le ha dado el poder para frenar el delito. Tenedlo en cuenta a la hora de votar. No digo nada a quién tenés que votar. Eso está entre vos y Dios. Pero tened en cuenta este principio. Se debe castigar el delito. Promueve el bien. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Dios ha designado el gobierno civil para promover el bien público. En términos generales, los ciudadanos pacíficos que cumplen la ley han recibido un trato más favorable por parte de los gobiernos a lo largo de la historia. Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Gobiernos que premian personas que hacen lo bueno, que han alcanzado hasta premios Nobel. Nosotros tenemos ciudadanos argentinos que han sido una maravilla, Favaloro, por ejemplo. Pero debido a que representa a la institución ordenada por Dios del gobierno civil, un funcionario oficial es en realidad un servidor de Dios, sin importar cuáles sean sus creencias personales o su relación con Dios. Es una persona que está haciendo la obra del Señor, bien sea que así lo entienda o no, de promover y garantizar paz y seguridad a los hombres. Acordate que estamos hablando de Roma, ¿eh? En lo que Dios inspiró a Pablo para hablar ahí y decía, no sean celotes. Roma se caracterizó por dar muchos beneficios a su imperio. Las rutas, los puentes, los caminos, todo lo que es jurídico, ¿cuántas más? Esto es una lista de cosas beneficios que dio Roma. Hoy somos beneficiarios de ideas romanas en nuestro sistema jurídico, por ejemplo. El término que se usa designaba originalmente un servicio humilde, el del mozo en la mesa. El gobernante puede recibir atenciones especiales de parte de sus súbditos, pero delante de Dios es un simple servidor y va a tener que rendir cuentas por el ejercicio de su función. Acá se dice la patria o Dios me lo demanda. Ay, mamá mía. Por ahí la patria no te lo demanda, pero Dios sí. Hay un artículo que les quiero leer de un teólogo británico que dice lo siguiente en cuanto a la institución del gobierno. La institución del gobierno civil es una dispensación de la misericordia divina y su existencia es tan indispensable que en el mismo instante en que cesa de operar bajo alguna forma, se vuelve a establecer en otra. El mundo, desde el momento de la caída, cuando se introdujo de inmediato el dominio de una parte de la raza humana sobre la otra, se ha mantenido en un estado tal de corrupción y depravación que sin el obstáculo poderoso presentado por el gobierno civil en medio de las pasiones egoístas
y pérfidas de los hombres, sería mejor vivir entre las bestias del campo que en la sociedad humana. Tan pronto se retiran sus obstáculos y restricciones, el hombre se muestra a sí mismo en su carácter real, una bestia. Cuando no hubo rey en Israel, todos hacían lo que bien le parecía a sus propios ojos. En los últimos 3 capítulos del libro de Jueces podemos ver cuáles fueron las consecuencias escabrosas de tal desbarajuste de no tener líder. Así que Dios en su misericordia da el gobierno, promueve el bien. Si hace lo malo, teme. Dice, continuamos en Romanos 13, versículo 3, por favor. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. La palabra castigo ahí es interesante, que se traduce ira, y es donde se refiere también a la ira de Dios. A través del Estado hay una manifestación anticipada y parcial de la ira de Dios contra el pecado, a fin de promover el bien y refrenar el mal que se hace. Es interesante porque Dios, a través de eso, frena el mal del hombre, de la sociedad. La espada simboliza el poder que Dios da a los gobiernos para infligir castigo y lo letal que puede llegar a ser. El Señor mismo instituyó la pena capital. Dios mismo instituyó la pena capital. Estoy solamente explicando el texto, no estoy diciendo que estoy a favor de la pena capital. Pero el texto dice eso. Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fue así. Con Israel, por ejemplo, en Ezequiel 7:23 dice, la tierra está llena de delitos de sangre. Israel. Ezequiel 7:23, y la ciudad está llena de violencia. Miren lo que pasa en versículo 24 que estamos estudiando Apocalipsis. Traeré, por tanto, lo más perverso de las naciones, los cuales poseerán sus casas, las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Israel fue llevado a la cautividad en Babilonia por los crímenes excesivos y sangrientos cometidos por la nación. ¿Y qué usó Dios? Otra nación para humillar a Israel. Pena capital, juicio. Hermano, Dios no tuvo los derechos humanos ahí en su vista cuando tenía que tratar con pecado y delitos. Castigaba. Fue durísimo. Lo mismo va a ser en su venida. Dios es misericordioso, amoroso, pero Dios odia al pecado. Dios odia al pecador. El pecador hace pecado. Por lo tanto, no puedes sacar el pecador y del pecado. Los dos van juntos al infierno, a menos que se arrepiente y crea en Cristo. Es interesante, una nación que derramó sangre utilizó a los babilónicos para someter a esa nación. Muchas veces hoy día también Dios utiliza naciones para someter a otras como juicio. Es la soberanía de Dios, el decreto de Dios. Ha usado naciones más poderosas, otras naciones para quebrantar a otras. Siempre lo hizo. Es interesante a la hora de vernos porque Israel dice que estaba lleno de delitos de sangre. ¿Saben qué? Nuestra Argentina está llena de delitos de sangre. No estoy diciendo por los motochorros, los robos. El aborto es el homicidio que se comete en contra de seres humanos que no han nacido. Y una nación que permite hasta alienta esta ejecución espantosa de los más inocentes e indefensos seres creados a imagen de Dios, de ninguna forma podrá escapar de su juicio inminente. La tierra clama por la sangre derramada de millones de bebés masacrados y Dios va a responder. Eso lo dijo MacArthur en Estados Unidos. Imaginen acá
¿Cuánto hace que tenemos el aborto? 2 años, 3 años. Tremendo. Millones de bebés están muriendo, miles. Ay, pero antes morían en un aborto ilegal. ¿Y qué tiene que ver? A la hora de votar, fíjate eso. A mí no me importa nada la economía, hermanos. No te debe importar nada la economía, la inflación, porque Dios es el que te da. Dios es el que provee. Si no sos cristiano, hermano. A la hora de votar tenés que pensar el LGTB, el aborto, que se castigue el delito. Esas cosas tienen que estar en tu mente, en tu corazón. No seas idólatra ni militante de ningún partido político. Los que se fueron anteriores pusieron el aborto. Yo ya lo dije, algunos se enojaron. El que vino lo aprobó, es tan culpable. Pilato como el que lo ejecutó. A la hora de votar, fíjate, buscá votar un don Pelele, aunque no tenga nada, pero que esté en contra del aborto y toda esta porquería, este veneno que entra en las escuelas de nuestros hijos. Es lo único que les importa. La militancia de todo eso e igualdad de lo que ellos consideran igualdad. Pero aún así, la palabra de Dios nos dice debemos someternos y debemos tener cuidado y debe ser obedecido por causa de la conciencia. O sea, nosotros podemos tener un derecho al votar, hermanos. No nos llama a Dios a hacer marchas y a quejarnos y insultar. Dios le va a pedir cuenta a ellos. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por imagínense, nosotros pensamos en el aborto, imagínense los judíos, que utilizaban los romanos a los judíos para cobrarle impuesto a los judíos, Saqueos 1, los publicanos. La bronca que tenía este pueblo. Pero es necesario estarle sujeto, no te llama Dios a ser terrorista de gobiernos. Es más, el que gane, sea que el pelele que gane, va a ser el mismo principio del pelele de ahora y del pelele que venga. Estarle sujetos, pagar tus impuestos, respetar, no cortar rutas. No solo los cristianos debemos someternos a las autoridades por causa de castigo, sino también por la conciencia. Equivale a una sumisión por causa del Señor mismo. Primera de Pedro 2:13, por favor, al 17. Primera de Pedro, si lo quieren buscar, capítulo 2, versículo 13 al 17. Pedro habla prácticamente lo mismo que Pablo. Por causa del Señor, dice. ¿Qué dice? 2:13, Primera de Pedro 2:13 al 17. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen... No, lo tengo yo. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior o como a superior, ya a los gobernantes como a los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como quienes tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Debe ser obedecido a causa de la conciencia. Estar tranquilo de que yo, como dijo Daniel, yo hice lo bien, lo bueno, a mi Dios, y no hice nada malo contra tuyo, Darío. Con la conciencia. Por eso ahí vemos 7 razones. ¿Por qué debemos someternos? Porque Dios la puso. Porque oponerse a la autoridad es rebelarse contra Dios mismo. Oponerse como quieras. Acá los celotes entraban y mataban romanos. Resistirla trae castigo. ¿Por qué someternos? Porque Dios lo usa para refrenar el mal. No creemos en la anarquía. Israel tuvo anarquía y hizo lo que quiso. Promueve el bien, debe promover el bien, debe tener y tiene el poder para castigar. Y por la conciencia. Recuerden, hermanos, cuando votes, votá con la conciencia, no con la militancia ni la simpatía. Y el último principio, pues, para esto pagáis los tributos. Si nosotros esta predicación la hacemos, la aplicación con la iglesia primitiva, decimos, wow, ¿cómo que votan ustedes sus autoridades? Nosotros jamás elegimos
Para esto pagad los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Un principio, pero también que responde a las razones de por qué estar sujeto en el país que estés a tus autoridades. Y Pablo en versículo 6 se refiere a algo que los creyentes hacen como práctica normal, el hecho de pagar impuestos. Y eso se le dijeron al Señor, ¿es lícito dar tributo al César o no? Lucas 20:22. Anda a pescar, saca una moneda, da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. 2 veces el Señor pagó los impuestos, aunque era el hijo del rey. 2 veces. Algo de historia romana también. El gobierno romano era déspota. Miren, razones para no pagar impuestos, ¿no? Escuchen esto. Algunos los emperadores se declaraban como dioses. Esto no pasa hoy día. Exigían que las personas le rindieran culto. El imperio tenía más esclavos que hombres libres. Durante el último tiempo de Roma, el imperio se degeneró tanto que cada vez menos personas querían trabajar para ganarse la vida y era mayor la cantidad de personas que vivían a costa del gobierno. Parece hoy día. Esto es historia, esto lo saqué de historia. Como sucede en muchos países de la actualidad, los que trabajan debían pagar los impuestos más elevados para sostener el creciente número de personas que no trabajaban. Eso le llaman igualdad social. Además, los judíos y cristianos le preocupaba el hecho de que sus impuestos sostenían templos y cultos paganos a lo largo y a lo ancho del imperio. Eso es interesante. Otro elemento en contra era que los romanos lo utilizaban a los publicanos, judíos, que les gustaba tener más dinero del que le entraba, a algunos nacionales que les cobre o que cobraban impuestos a los compatriotas y cobraban lo que querían, saqueo. Lucas 19. Con todo esto, también llegan a Jesús. Vamos a leer Lucas 20, 19 al 26, por favor. Lucas 20. A ver, Avi, si llegás antes que yo, Lucas 20, 19 al 26. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había hecho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y echándole enviaron espías que simulasen junto a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Si él decía no paguen impuestos, pecaba y caían los romanos. Si él decía paguen impuestos, pecaba contra los judíos. Dice, pero mirá todo el contexto que leímos recién, cómo tú que eres el maestro, ¿estás de acuerdo que con nuestro dinero sostengamos los templos de ellos? Y este dinero es de este mundo. Da al mundo lo que es del mundo y da a Dios lo que es de Dios. Por eso quedan sorprendidos. El propósito de los impuestos, dice, o sea, Pablo, el Señor muestra, hermano, usted tiene que pagar los impuestos. No le busque la excusa. Usted tiene que pagar. Es así. Si usted lee los impuestos que tenía Roma, había impuestos para todo, para todo. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Servidores leitorgos significa alguien que cuida de otro, alguien que cuida de la gente. Pablo utiliza esta palabra de Epafrodito, colaborador y compañero de milicia que fue ministrador de mis necesidades. Esa es la idea del Estado, del gobierno, cuidar. Lo que Pablo quiere resaltar en este texto presente es que debido a la autoridad que proviene de Dios, todos los servidores civiles, desde el menor hasta el mayor, desde el mejor hasta el peor, también son servidores de Dios y ellos representan también a Dios. Yo no quiero estar en sus zapatos,
porque Dios los puso ahí, pero Dios le va a pedir cuenta. Es más, hubo un rey que se dio cuenta de eso y Dios lo humilló. Daniel 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Quién era? Sí, qué hermosa historia. Daniel 4:30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Le suena parecido a los discursos de los políticos hoy día? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Simplemente esto, Dios da el reino a quien Él quiere. Gracias a Dios por Nabucodonosor y su conversión, como lo humilló. Pero él simplemente puede decir en versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos. ¡Wow! Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Paga tus impuestos. Hermano, pagalo. Pero acordate de Nabucodonosor. Dios no miente. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Y si ellos andan con soberbia, Salmo 73, Dios los va a humillar en algún momento. Pero ellos están para servir, son servidores de Dios y nosotros debemos pagar los impuestos. Por eso versículo 7 dice, paguen a todo lo que debéis. Acá son cosas particulares, a todos. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Son varios asuntos particulares que termina. Impuesto, tributo, está hablando de foros, y se hizo una combinación de impuestos sobre el ingreso a la propiedad de los individuos, una municipal, rentas, traducirlo así. La palabra impuesto es otro término que significa, ese era tributo, impuesto significa pago de tránsito, peaje, mercancía, el peaje, ¿cómo aumentó el peaje? Todas las leyes sobre importación, los impuestos, pagalo. Y se pagaba directamente a los procuradores o gobernadores romanos. Pero dice, respeto, se traduce temor, respeto sincero a las autoridades. Hermanos, yo pequé muchas veces. Dígame si usted no ha pecado. Yo pequé compartiendo memes, fotos. No lo hice más. Me di cuenta, de este pasaje nos pega un cachetazo. No lo hagas más, hermano. Orá por ellos. Sabemos lo que son y te da bronca. Así estarían los judíos. Pero no faltes el respeto más delante de un incrédulo. Honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, dice 1 Pedro 2:17. Y significa una alta estima de quien tiene una autenticidad, un puesto sobre nosotros. Así que otra evidencia de vivir sobrenaturalmente en Romanos 12 y 13 es que un cristiano genuino puede obedecer estas razones porque es consecuencia de la regeneración, de la salvación, de haberse rendido a Cristo, de vivir para Él. Es una vida sobrenatural, hermano. Y esto lo va a entender usted siendo humilde al Señor y siendo lleno de su Espíritu. Porque una persona normal no puede hacer esto. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oramos por nuestra Argentina. Nos da bronca muchas cosas, nos duele también, Señor, nos duele el pecado, nos duele ver a nuestros hijos las cosas que se enseñan, nos dan asco, Señor. Pero oramos por el futuro presidente. No tenemos idea quién va a ser. Pero a la hora que vayamos a votar, Señor, tengamos en cuenta los principios que hemos visto. Que esa persona entienda que es un servidor, que aborrezca el pecado en el sentido del aborto, el LGTB, que busque el orden, que busque seguridad. Pero en última, Señor, tú pones a quien quieres. Ayúdanos a votar con conciencia, con piedad, a invertir tiempo en oración por los candidatos. Ellos se pelean entre sí, escándalos, palabras va, palabras viene, pero como dijo Nabucodonosor, Señor, por mí reinan los reyes.
tú sabes humillar al que camina en soberbia. Oramos y oramos por la salvación de ellos. En tu nombre. Amén, Señor.